viene a tu mente cuando escuchas la palabra controlar? ¿Y qué viene a tu mente también cuando escuchas la palabra regular? Cuando yo escucho la palabra controlar, me suena un tanto a restringir, reprimir, como si se tratase de algo que no tiene permiso de ser. Me imagino una presa de agua desbordándose, a la cual para controlarla tienen que ponerle una compuerta enorme de acero para poder retener ese flujo de agua y quedarse ahí, precisamente, contenida. Cuando escucho la palabra regular, imagino una especie de ecualizador, el cual se utiliza para ajustar las frecuencias de sonido, de modo que amplifica las bajas frecuencias y atenúa las altas, para percibir un sonido más agradable. Justamente algo muy similar ocurre con nuestras emociones. En cuanto escucho a alguien decir que controla sus emociones, me surge una gran curiosidad por saber si controla a manera de reprimir lo que siente o bien si regula a manera de ajustar lo que siente de acuerdo a un contexto. Porque exactamente nuestro tema de hoy es regulación emocional. Y sin más preámbulo, les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast de psicología Mente en Contexto. Mi nombre, Leslie Amezquita, y mis colegas Carla Quintero y Marcos Flores. ¿Cómo estamos? Hola. Oye, qué ¿Qué buen onda? ejemplo, cabrón. Sí. La presa contiene. Ujú. Cuando hay un exceso de presión en una presa, ¿qué pasa? Revienta la presa y un descontrol de una luz de, no solamente de agua, a luz de árboles, a luz de lodo, a luz de piedras, cae sobre lo que querías contener. De manera descontrolada, de manera, pues ahora sí que destructiva. Pero la presa también regula. Ok. Hay compuertas, güey, hay demasiada presión, güey. Abre las compuertas, deja salir de manera controlada esa presión de agua. Ok, tenemos una presión de agua, tenemos fuerza en esa presión de agua. ¿Qué podemos hacer con esa fuerza? Hidroelectricidad. Va, güey, hagamos presas donde regulemos la presión del agua, donde regulemos la fuerza que está contenida sobre esa agua para hacer algo bueno. Electricidad. Y entonces evitamos de cierta manera que la presión tumbe la presa de un chingadazo, se desborde todo lo que viene y destruya lo que quieres proteger por medio de una regulación mesurada, específica y funcional. Y según, bueno, como tú decías, como dependiendo del contexto, ¿no? También. Es decir, cuándo regulo o cómo regulo o en qué momento si expreso tal emoción o no, dependiendo del contexto en el que estoy y lo que se necesita, ¿no? Porque justamente, y ya metiéndonos un poquito en este tema de regulación emocional, creo que tiene mucho que ver en dónde estamos, cómo estamos y qué está pasando para poder determinar si sí estamos regulando o no. Que por ejemplo, lo traslado a lo que dices, por ejemplo, la presa. Ajá. Viene un huracán, viene una tromba. Obviamente ahí no vas a decir abran las compuertas de manera específica para poder generar luz. No, abran las compuertas para que la presión se libere, aunque no estemos teniendo la función de ahí, porque lo que necesitamos ahorita es liberar la presión de esta presa que está conteniendo todo el nivel de agua de una manera más rápida y fluida. Que poniendo al contexto es, por ejemplo, cuando te sientes en peligro. Pues no te vas a poner a querer hacer algo funcional. Sí necesitas esa emoción para hacer algo, para salir de ahí, para huir de ahí, para defenderte. Es como Sí, útil, no es como de voy a liberar poquito a poquito, no, cabrón. Si se necesita en este momento, tienes esta explosión de adrenalina y de cortisol que tienes que salir de ahí corriendo, tienes que defenderte y ya después recapitulamos qué fue lo que pasó. Sí, y justo ahí sí tiene una función pues adaptativa, ¿no? Es común. Y yo pensaba, por ejemplo, como que, qué hacemos dependiendo en el lugar en el que estamos, ¿no? O qué se espera dependiendo del lugar en el que te encuentras. Si tú vas a un funeral o vas a velar a alguien, pues es muy esperado ver a alguien desbordado en tristeza y que esté llorando No y que estés esté... triste, ella no quería que estuvieras así. Bueno, es una forma ya como de reprimir eso, ¿no? Pero si tal vez tú estás en una plaza comercial y ves que alguien se desborda y se tira a llorar, pues quizá ahí sería como algo extraño, algo inusual.
Sin embargo, si después te enteras que esa persona acaba de recibir una mala noticia por teléfono, entonces Es entiendes totalmente natural. ese Ujú. desbordamiento de emociones. Se me hizo muy interesante como esto, ponerlo en contexto, justo como nos llamamos, porque ya te da una apertura distinta y Sí, lo claro. percibes diferente y lo comprendes y eres hasta empático. Que ojo, que las habilidades de regulación no tienen que depender de una estrategia específica. Es lo que te funciona a ti. Les voy a poner un ejemplo bien clarito referente a contexto. La semana pasada me pusieron el refuerzo de COVID. Ujú. Verga, me fue mal. Me fue mal. Nunca, o sea, yo nunca he sido de esas personas que con la inyección sufrió un bajón. Fue la primera vez que sufrí el bajón. Me sentía mal, me sentía triste, me sentía apagado. ¿Cómo regulé eso? Mamá, quiero ir a comer, ¿puedo ir? Viviendo separado. Bueno, entre comillas, pues ya tengo mi pareja. Oye, papá, quiero platicar contigo, ¿puedo ir? Fue la manera de que yo regulé esa emoción de tristeza que traía por el bajón, Ujú. que decía, es que, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para...? Tengo dos opciones, una es quedarme en mi casa todo tirado, todo triste, todo así, lo cual sí me va a sacar. Al fin del día voy a tener una recuperación, pero probablemente sea más lenta. ¿Qué puedo hacer yo? Pues mamá, necesito de tu comida, porque yo me echo un bistec al pinche fuego y ahí quedó. En cambio, mamá lo hace con gusto, lo hace con emoción, sabe rico. La plática con tu papá, pues es chido, la neta, o por lo menos con mi papá. Y me sentí muy bien, prácticamente inmediato. También, ¿por qué? Porque de cierta manera mi madre funge como la sabia, que me dice, pues cabrón, vienes malo, ten 2 ibuprofenos, tú también, no has comido. O de, sí, cierto, qué mala. Yo debería haber hecho eso, pero también es como tal vez sabía que tenía que hacer eso, tal vez sabía que tenía que comer, tal vez sabía que tenía que tomar medicamento, pero el hecho de que me lo acercara de esa manera, como lo hace una mamá, es como de, Diferente, sí, ¿no? se Y siente. reforzante. Oye, y diste en el clavo ahorita porque de lo que estaba revisando para este tema de regulación emocional, o sea, tiene mucho que ver el tema de la crianza, ¿no? O sea, de Sí. cómo aprendimos con papás. Entonces yo ahorita pensaba cuando dabas ese ejemplo, como que si tú te sentías vulnerable por lo enfermo, súper mal de la fregada, o como haya sido, Ujú. que lo viviste tú, a mí me fue súper mal, pero con la primera, te evoca a ese chiqueo, ¿no? A ese arropo, a ese confort, ese es un apapacho, pues, al final. Entonces, ¿cómo el ser tan sabio, la psique, o sea, te manda, pues, allá, ¿no te Donde acuerdas te sentías que...? bien. Exactamente. El ser Así humano es. es lo único que quiere, sentirse bien. Y a lo que me refería con que no es una habilidad estructurada. Obviamente sí hay habilidades estructuradas que en terapia nosotros damos de manera técnica y funcional. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no contemos con las habilidades de regulación. Muchas veces estas habilidades de regulación no funcionan del todo. Habría que ver, porque por ejemplo yo tengo un aprendizaje donde yo me sentía mal y sentía cierto reforzamiento de parte de mi mamá de quédate, no vayas a la escuela, quieres algo calientito, te lo traigo a tu cama, vas a ver la tele que quieres, y pues me sentía cobijado, exactamente. Claro. Sin embargo, existe su contraparte, Sí. donde te sientes mal, tienes la obligación de ir a la escuela, no tienes permitido sentirte mal, y lo tienes que hacer porque tú eres responsable. Entonces ahí la regulación emocional que sientes de la tristeza es contener esa vulnerabilidad que existe en ese momento para hacer funcional a huevo. ¿Funciona? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ujú. Porque entonces nos centramos con ese ejemplo que ponías de la presa. Contengo desde aprendizaje de pequeño que tengo que aguantar, que tengo que aguantar, que tengo que aguantar, y va a llegar un punto donde tu sensibilidad y vulnerabilidad biológica va a ser tan grande que esa presa que tú te formaste no va a ser suficiente. Y lo que quieres proteger se ve destruido. Que aquí es como la parte de desregulación, que me gustaría también empezar porque hablamos de vulnerabilidades, pero no sé si queda muy claro que es una vulnerabilidad en el aspecto de que te vulnera a una respuesta, que puede ser lo más simple del mundo: no comer, no dormir. Entonces te refieres que no comer y no dormir Te propicia, te vuelve vulnerable. Eso quieres decir. Exactamente. Va. Por ejemplo, de entrada, la parte esencial, si no comes y no duermes bien, la primera respuesta que tienes es la irritabilidad. La irritabilidad propicia que tú explotes de manera emocional. Tienes una desregulación, que son como las más comunes entre nosotros, que incluso nosotros también
Sí, sí pasa. Sufrimos, cabrón, de que de repente tenemos demasiado trabajo y nosotros pensamos que el suprimir nuestras necesidades fisiológicas va a ayudar para que saquemos mejor el trabajo. Suprimimos, regulamos esa parte, pero no es sostenible. ¿Por qué? Porque necesitas recursos para sacar adelante eso. De la mano también hay otras vulnerabilidades biológicas que van de la mano de no poder controlar emociones aunque se tenga el sueño, aunque se tenga la comida, el alimento, que ya vamos a daños orgánicos. Sí, justo creo que deberíamos también como de definir a qué nos referimos con desregularización emocional. ¿Cómo lo entienden? Yo lo entiendo como una manera muy, o más bien como la falta de habilidad para poder regular las emociones que sentimos e incluso sentirlas en un nivel como muy, muy alto, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede o se regula emocionalmente va como así, va como, no va lineal, pero sus emociones suben y bajan, lo cual es Normal, todo el mundo sí lo tiene. Sí, es lo esperado, lo común, ¿no? Más que lo normal. Pero hay personas que no logran regularse de esta forma y entonces van como en una montaña rusa gigante, ¿no? Y entonces si yo siento la tristeza no sé, al 1%, esa persona lo va a sentir al 100, ¿no? Entonces va a estar así, va subiendo y bajando. Entonces en algún momento del día puede estar muy triste cuando se despierta y luego puede estar muy enojado y luego puedes tener un momento de muchísima alegría y luego otra vez estar triste. Entonces, ¿ustedes cómo lo entienden también? Yo a tu definición le agregaría la palabra capacidad, porque una persona puede tener capacidad pero no habilidad. Okay. Y hay otras personas que incluso no cuentan con la capacidad. Aquí de nuevo me voy a ir a lo biológico. Nuestra parte prefrontal es la que se encarga de planificar y de ejecutar ciertos planes. Cuando tenemos un daño orgánico y esta parte prefrontal que está en la frente no funciona de manera adecuada, no tenemos la capacidad de regular nuestras emociones. Si no tenemos una capacidad, mucho menos vamos a tener una habilidad. En el caso, por ejemplo, de las personas que consumen sustancias, alcohol o cualquier droga, la principal parte orgánica que se ve afectada es la parte prefrontal. Sí. Que hace que su desregulación emocional sea más latente. Es mucho más fácil que una persona que consume cocaína tienda a ser violento, tienda a dañar a la gente, porque no es capaz de controlar su impulso natural de defenderse. Justo va de la mano con la capacidad de responder, o sea... De autogestión. De toma de decisiones, de la impulsividad, de poder... consecuencias regular, a largo plazo. No visualizar consecuencias a largo plazo, de no poder regular ese impulso de que tú tienes ganas, por ejemplo, en esta situación de consumir, o de ir y hacer daño a alguien, o de hacerte daño a ti mismo. Va muy de la mano, sí, ¿no? Claro. Con esa parte. Y que para poder definir desregulación tendríamos que definir regulación, que tomando en cuenta lo que comentas, entonces podríamos como la regulación es la capacidad de habilidad de controlar o de, ¿cómo dijiste? Ecualizar. Ajustar las emociones según la situación en la que te encuentres. Porque también no es como si alguien te enseña una pistola, vas a llegar y le vas a decir, ¿qué pedo, cabrón? ¿Cómo estamos, güey? ¿Quieres mi cartera, güey? Aquí está mi celular, güey. No. O sea, porque yo quise ecualizar mi miedo confrontando así como de, pues, güey, no, eso no es funcional. Ajá. O sea, no es funcional. Y ya, justo esta parte que dices que no podemos evitar hablar de lo biológico, es verdad. Y también hay otros ciertos factores, ¿no? Agregando y abonando a lo biológico. Es que no puedes decir como que no existe, no lo puedes quitar. Yo veía también cuando leía sobre este tema y venían los factores como individuales y factores ambientales, ¿no? Los factores individuales también es como esta autopercepción de mí mismo, de cómo yo me siento como capaz de poder regularme, o cómo yo me observo ante mis emociones, o cómo yo me observo para poder lidiar con ellos. Que ojo, que no es tan estructurado como lo estás mencionando. Ajá. Porque es como más, yo puedo con estas situaciones, yo no puedo con estas situaciones, yo creo poder con estas situaciones, que son como que te da la pauta para saber con qué te enfrentas.
las herramientas también que te dieron, porque de repente sí es como de, yo sabía hacer eso, pero ya no. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto nuevo que te enfrentas, que tu habilidad anterior no está funcionando? ¿Qué es lo que está pasando que no estás pudiendo afrontar de manera sana? Porque obviamente al fin del día hay situaciones que te hacen enfrentarlas sí o sí. Y es cuando ahí nos encontramos con esa explosión de presa, explosión de energía, donde la desregulación, ¡pum!, para arriba, Ujú. y entonces actuamos de manera mm, poco comprendida, le diría yo, ante la mirada de las otras personas. Ponía el ejemplo en la semana de un pitbull. Todos sabemos, o más bien la estigma del pitbull es de ser un perro agresivo. Vamos a poner una situación, tengo un perro pitbull, tengo un niño de 3 años. Al niño de 3 años no le he enseñado habilidades interpersonales de no hacer daño. Se acerca al pitbull y le está picando las costillas, le está jalando las orejas, le está pegue. El animal se siente amenazado. El pitbull se siente amenazado. ¿Qué va a hacer? Se va a defender. Defenderse. ¿Qué vamos a ver en las noticias? Los pitbulls son unos malditos asesinos del demonio porque Mató a matan un niño niños, de 3 ¿no? La prensa años. amarillistas y le Deberían ponemos así. tener todos bozal. Ujú. Y es como de carnal, el contexto no lo entiendes completamente. Ajá. Hubo un detonante. Aquí no es culpa ni del niño, no es culpa ni del pitbull. Fue una situación desagradable donde ninguno de los dos tuvo la regulación del tratado con la otra persona. Ujú. O en este caso con el perro, el animal, y con el niño. O sea, podemos decir ahí que nos faltó habilidades a los dos. Justo eso me hace pensar también en los demás factores que yo encontraba que eran los factores ambientales, que hablaba también pues de la crianza, como tú Ajá. decías al inicio, de la crianza que tuviste, cómo aprendiste a autorregularte. Si alguien te ayudó, te echó la mano con eso. Si cuando tú llegaste llorando porque te caíste, alguien te dijo, lamento que Está te estés bien, sintiendo ujú. así. O fue como un, ay, párate y no estés llorando y No pasa vámonos. nada. Ajá. Y el hueso todo así. Ajá. Y justo. Sí, no hay pedo. Sí. Ajá, no Con un pasa paracetamol sí. sale. Vámonos. A mí me pasó peor de chiquito y mira, me estoy bien, ¿no? Sí, Ajá. yo tenía un Ese maestro tipo de en la cosas. secundaria que todo lo quería arreglar con paracetamol. Y una vez se me dislocó la rodilla. Y me decía, ya te la acomodaron, no pasa nada. Chíngate este paracetamol. Ya con eso. Pero la rodilla tenía un pedo así, cabrón. Hinchado. Era como de, no, güey, sí me duele, güey. El paracetamol no funciona. Ujú. Y obviamente ya fuimos con el especialista. Ok, sabes que pues valió madre esto y esto. Y dices, ok, entonces no era que no pasara nada, sí estaba pasando. Ujú. Pero pues sí, quitarle valor a lo que te está pasando es como de, entonces no. Y también a nivel social, porque si tú ves que un niño está haciendo berrinche, yo he escuchado muchas veces como de, a ese niño le faltan unas nalgadas. O ay, ¿qué onda con los papás que no le dicen nada? O sea, yo ya le hubiera dado. Y también la sociedad te va castigando y va como etiquetando. Y es como de, bueno, tampoco Ni es. muy tanto, Ajá, o sea. ni muy tanto. Sí, Y claro. ese factor también es importante, pues, en el aspecto ambiental. También la sociedad cómo te enseña y cómo te ayuda a saber cómo manejar tus emociones también. Pues de lo ¿Te que ayuda o te veníamos, condena? ¿Sí? ¿Te ayuda o te condena? Sí, por eso, si te ayuda Ándale, o bajo no. ese ejemplo que estás dando, sí, cañón. Me acordaba pues de el sábado que estábamos en clase, del ejemplo ese que dices, sí es cierto, cosas aparentemente tan, ahorita te vas a acordar, como aparentemente tan burdas, pero que dices, es más común de lo que debería de ser, ¿no? Porque ajá, se normaliza algo que si empezamos a rascarle dices, pues no está tan chido porque no me ayuda a empezar a tener una gestión, una regulación de mis emociones. Lo que decía profe de que este profe los ponemos en contextos, o sea, trabaja, by the way, con mucha población que tiene una alta desregulación emocional, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, es más demandante. Entonces, el profe nos mencionaba un ejemplo que llegaba con su mamá. Jefa, ando bien estresada, ¿no? La chingada. Sí. Sí, mijo, pero no te apures, lo bueno es que tienes trabajo, ¿no? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que tienes trabajo. Y yo, o sea, digo, a mí me lo quedé porque dices, chale, o sea, en una expresión aparentemente tan rosa, tan no pasa nada, dices, es cierto, como ahí estamos como
dejando de lado lo que la persona siente. Ajá, como No el importa ejemplo lo que sientes. de los fregadazos. Da gracias Ah, sí. que te estás sintiendo por eso. Ajá, Y es como de, exactamente. güey, no. Pero ahí justo el profe ahí ya como que él ya lo entendía y dice, ay, pues mi mamá no Es le fácil enseñaron. decirlo, es Ajá. fácil decirlo desde ese lado donde tú ya llevaste un proceso de aceptación. Sí, dices, güey. Sí la criaron, Sí. ni modo. Pero cuando estás inmerso en la dinámica, Sí. por ejemplo, yo ahorita les hablaba del ejemplo de que yo busqué conscientemente a mis papás para regular esta parte que me sentía triste. Sin embargo, te estoy diciendo que esto pasó después de un proceso largo y tortuoso de sí. terapia. Ay, sí. Donde caramba jefa, caramba jefe. Pero llegas a decir, güey, pues es que también ellos no tenían el conocimiento que nosotros podemos llegar a adquirir hoy en día. El saber que ese tipo de cuestiones, ese tipo de comentarios, más que ayudar, entierran. Ujú. Porque era como de cabrón, pues no pasa nada, güey, levántate y vete, güey. Si Y así tú, me enseñaron a mí, así lo tienes que hacer Sí, tú. sí. Y uno de morrito todo con... Sí, Está bien, o pues. ya grande, o sea, que el otro Sí. ejemplo también, y que yo decía, también eso es bien más común de lo que uno pensaría, el güey o la morra que terminó con la pareja y entonces va con el amigo, la amiga y unas chelas, ¿no? O sea, pero güey, no hay hay más pedo. culos que estrellas, es güey. correcto, Pues ¿no? sí, O sea, cabrón, pero me siento mal. pues claro, Ayúdame, o sea, perdí güey. a alguien importante para mí, Sí. pues cómo Sí. no te vas a sentir así, pues, o sea, este tema de la falsa positividad, pues Ujú. es que desde ahí es un tema donde yo lo veo así como sí, igual, regresando al tema de lo de la presa, o sea, pero ajá, es como que le haces así, o sea, mucho, no quieres que salga, pero pues a fuerzas en algún momento, hace muchos años me decía una terapeuta que tuve, o sea, muchas veces tenemos un tema que nos aterra, ¿y quién no, no? O sea, todos, o sea, de alguna manera nuestras emociones, personas, situaciones resultan un demonio al cual no queremos enfrentarnos, pero entonces Ujú. como haz de cuenta, tienes como tipo la película de Monster Inc., ¿no? O sea, que los monstruos van a salir del armario. Entonces, Ujú. allá lo metes. Y entonces le empiezas a echar ropa, zapatos, bolsas o cuanto puedas. Y sí, en efecto, ya no lo vas a ver. Inclusive va a haber un punto en donde precisamente el armario, el ropero, ya no va a cerrar. Ya no cabe. Y el impulso, ajá, va a ser, te va a explotar y a bombardear todo lo que traías Y ahí. sin estar preparado te vas a enfrentar con tus demonios. Exactamente, Sí. y ahí es más cabrón. Y Pues. son más de un demonio. Así es. Sí, pues ya se acumularon y aparte ya tienen mayor poder, ya son Ajá. más fuertes y tú estás como de, oye, ¿y ahora qué hago con No, esto? o simplemente no son más fuertes, son los mismos, pero ya son más. Sí, y tus pues, recursos o sea, se ven divididos. te caen más Ajá. de golpe, Putado pues. y, por ejemplo, regresando ahorita a lo que decías, que también el hecho de decir la frase que yo dije, que es muy machista, sí entiendo, que hay más culos que estrellas, también está cumpliendo una función de regulación. ¿En quién? En quien lo dice. Sí, Porque el también. malestar de que te esté escuchando a ti sufrir me está generando a mí desagrado. Que es como de, güey, ay, no me quiero sentir así, no me Sí. contagies así. ¿Qué es lo que hago? Frase, papelito mágico de positividad dañina. Hay más culos que estrellas, ya no llores. Para que cambiemos de tema y tengamos Sí, una claro. mayor como de... Y adiós, bueno, momento ya. incómodo, Simón. ¿no? ¿Cierto, Sí, Eso es que bien. es incómodo sostener el malestar de alguien, alguien o sea, más. no muy fácil llegas y dices, ven, déjame todo y yo aquí te escucho y no me pasó nada y ya me voy. No es sencillo para algunas personas y supongo que para nosotros en ciertos temas también ha de ser complejo. O sea, yo identifico qué temas me cuesta trabajo escuchar y digo, bueno, También. puedo escucharte, puedo sostenerte, pero me está costando trabajo por mi historia de aprendizaje, por mi historia de vida. Y entiendo que hay gente que le pasa exactamente igual. Que también esa dinámica está reforzada o premiada por parte de la sociedad. Cuando, por ejemplo, regresando también al tema de los funerales, siempre que estás con una persona que acaba de sufrir una pérdida, sientes un impulso innato de decir algo. Sí, de consolar, lo que veníamos del objetivo de la misma tristeza, ¿no? De apapacharte, Sí, consolarte sí, o sí. abrazarte. Pero no sabes mucho ¿Y qué qué hacer. pasa con los que luego se andan riendo en los funerales? Ay, güey. Y ahorita pensaba, Pum, ¿sabes? pum, Muchos otra estaban riendo, habilidad de ajá. regulación porque bajamos nuestro nivel de ansiedad. Pues, ¡Hay un muerto ahí! Sí. Es ansioso. Sí, claro. Es ansioso. Y yo, por ejemplo, una de mis habilidades de regulación que tengo que trabajar todavía es eso. O sea, yo me siento ansioso y ahí viene el chiste. Y ahorita ya es más sutil. ujú. Pero cuando estaba más chico, pues mis bromas no eran un poco
sutiles y Sí. tendían a ser hirientes porque yo estaba en la búsqueda de ese bajón de ansiedad, porque también Claro, era claro. algo que hacía de manera inconsciente. No estoy hablando de Freud, no me malentienda. Inconsciente, ¿a qué me refiero? Yo sabía que funcionaba para algo, pero no sabía para qué. Y tampoco sabía por qué funcionaba. Entonces lo usaba. Y ese tipo de chistes, y es como de, güey, es un funeral. Ujú. Ya Ese chiste no ya va, son Marcos. normas o reglas sociales, pues, Sí, pero también. al final es lo otra vez el tema de que nuestra mente sabia o nuestro ser al final tiene una sabiduría inherente, entonces a él le sirvió, porque fue Sí. algo para regular o compensar. Compensar. Ahí vendría el Liberar. sistema de recompensa, ¿no? En muchas cosas que luego si traemos un malestar, buscamos gratificación de otra forma, entonces al final está haciendo una función. Solo el tema es conocernos, observarnos, para precisamente ya identificarlas y que no nos agarre como de madrazo, pues, o sea, como Porque en de no ese saber contexto qué. del funeral fue castigado, pero en otros contextos Correcto. fue premiado. Sí, claro. Ajá. Fue premiado. Por ejemplo, ahorita volviendo al tema de las clases. Recuerdo la vez que hicimos un ejercicio donde todos nos pusimos a hablar de cuando tuvimos aceptación radical. No sé si recuerdan. Ah, sí. Yo no. ¡Ay! ¿No Es que creo que no estabas? fuiste. Ups, con razón. Se compartieron Sí, temas muy delicados. Delicados. Ya. Sumamente delicados. Muy delicados. El salón estaba muy tenso. Alguien que tiene la misma habilidad o la misma herramienta de regulación emocional que la mía, lo hizo. Cristian. Ah, no recuerdo qué hizo, pero supongo que Porque sí. el maestro Sí. que estaba guiando que es el mismo Carlos, Sí. dijo, bueno, si alguien quiere darse un abrazo después de lo que compartimos, Ah, sí, estaría ajá. padre. Y entonces entró una tensión en el salón, donde Cristian se para. Yo había compartido una historia, la historia era, mi intención también era bajar el nivel de ansiedad que se estaba percibiendo en el salón. Fue leve. Cristian se para y dice, Marcos, te voy a dar un abrazo porque parece que lo necesitas. Empieza desde lo más light y en ese momento yo entiendo la dinámica que quiere conseguir Cristian. Sí, güey. La tensión dentro de ese contexto se esfumó. Se Pues, pararon. Para mí sí fue como súper. La verdad, todo Sí. lo que movimos esa vez fue así como de. Y sí me Y movió cañón. se esfumó completamente la tensión. A las personas que habían compartido historias muy fuertes, muy personales, se les permitió, a partir de este pequeño chascarrillo compartido entre Cristian y yo, de que, güey, tú eres el que más lo necesita, cuando mi historia fue la más burda, porque eso era la intención de mi historia, bajar un poco los niveles de emotividad, ayudó a que consolidara relaciones dentro del salón. Sí, porque creo que fue un momento de muchísima empatía y como de no me imaginé que tú, que llevamos meses aquí sentados todos los sábados, hubieras pasado por eso. No, es como de, me movió algo porque tal vez, no sé, pues. Sí, claro. Empató No con algo. Que algo también importante que hay que decir es que nosotros como terapeutas no somos máquinas. Cuando estamos en consulta con las personas, hacemos uso de las habilidades que tenemos para no desbordarnos. Porque hay situaciones en consulta que dices, verga, güey, está pesado este asunto. ¿Qué es eso? Está pesado. Si yo hubiera estado en tu lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo que tú. Uh-huh. Que tú, que ti, que ella, pues. Ajá. Que leye. Y tenemos hasta cierto punto, se nos entrega y nosotros mismos creemos en el estigma de que nosotros todo podemos. La verdad es que hacemos el esfuerzo por por ser el punto de apoyo de esta persona, por sostener, pero tal vez por dentro estemos igual que ustedes, que al fin del día compartirlo con el consultante me ha traído muy buenos resultados, porque es cuando digo, quito ese estigma de que el psicólogo todo lo puede, que el psicólogo las emociones le vienen y le van, que no es cierto. No es cierto, no se crean. No es cierto. Psicólogo que Si te me diga, dicen eso, las no es emociones a cierto. mí no me afectan, cuidado porque estás en constelaciones. Cuando compartes con esa persona, güey, lo que me estás contando me estás haciendo sentir triste. Esa imperiosa necesidad de hacerlo sentir bien desaparece. Uh-huh. Y irónicamente lo hace sentir bien.
porque lo hace sentir acompañado. Validado. De que no estoy solo. Si a mí me hizo sentir así y a mi terapeuta con el cual También. estoy yendo por ayuda emocional me dice que no estoy solo y que podemos enfrentarlo juntos, wow, qué padre. Ujú. Y entonces a partir de esa interacción, a partir de ese vínculo, se puede crear una nueva estrategia de regulación. Primaria, sí, que es, o sea, el objetivo al fin del día, que no puedes dejar de hacerlo porque es tu trabajo, para eso están yendo contigo, para que encuentren nuevas habilidades, sea, me siento de cierta manera y no voy a buscar hacerle daño a otra persona o hacerme daño a mí, Ujú. tengo otra nueva habilidad que puedo explorar, buscar a mi terapeuta, Pues sí. que de primera instancia ayuda. Porque también entender que regular las emociones no es como de, Leslie, necesito que regules las emociones ya y que el día de mañana no explotes, y que el día de mañana no llores y que el día de mañana no te sientas de esta manera. No es cierto, no pasa. Es un proceso de que tú vas agarrando habilidades conforme va pasando el proceso terapéutico. Y que de cierta manera el enseñarte de inicio algunas estrategias que te ayuden a regular de manera práctica y efectiva, te va a ayudar a alcanzar tu objetivo, que es la autorregulación. Y ahora si tú mismo logres identificar cuáles son tus detonantes, cuáles son tus vulnerabilidades, cómo puedo gestionar, qué herramienta puedo utilizar, y ahora sí decirle al terapeuta, compa, no te necesito, muchas gracias. O sea, creo que sería el Bueno, ideal. pues sí, lo que uno quiere alcanzar, pues. Ujú. Que No, sí sí, pasa. pues que todos aprendamos a ser nuestros propios terapeutas, pues claro, Sí, sí a pasa. regular. Ujú. Ujú. Pero antes de eso, más allá, por ejemplo, otra estrategia, andamos Estrategia, ahorita es como el tema de qué pasa cuando a veces estamos en este rollo de siento algo, pero no sé qué siento, ¿no? Y ahorita que hablabas de FAP, ¿no? De este tema de experiencial, sí. Pero, por ejemplo, algo que ayuda, pues, como ya me era de habilidades, de estrategias, decir qué siento, dónde lo siento, Ajá. si mi emoción pudiera hablar, ¿qué me diría? ¿no? ¿Qué color tiene? Exacto. O si ¿Qué tiene un temperatura? aroma. Intensidad. Ujú. Incluso ¿Qué tamaño? que a mí me ha funcionado ponerle un nombre. Entonces, Ujú. ¿sabes qué? A eso que sepa qué será, ponle un nombre, llámalo de una forma. Y es como, bueno, pero ¿cómo le digo? Pues no sé, si te recuerda algún personaje de alguna caricatura Ujú, o de sí. alguna película, nómbralo así. Y entonces ya le pone etiqueta, tal. Y entonces ya hablamos de eso con un nombre. Le bajas el estigma, la Sí, emoción. y tal vez sí, porque no sabes si es tristeza, si es enojo. Bueno, está bien, no sabes. Pero vamos a ponerle como para identificarlo. Y la próxima vez llega y me dice, ¿sabes qué? Este nombre, Ujú. fulanito, me estuvo haciendo esto, me hizo sentir así. Ok. Tuve un problema porque se apareció este personaje. Y ayuda y ya lo estás nombrando. Sí, porque por ejemplo yo lo que utilizo mucho con el mindfulness es empezar de repente así como de ¿qué sientes? Es como que la gente se choquea así como de pues no sé, ok, empecemos por una cosa a la vez, que es parte de las habilidades mindfulness. Descríbeme dónde lo sientes. Ujú. Ay, pues es que no, en la cabeza aquí atrás, cabrón. Siento aquí un nudo en la garganta. Siento algo en el estómago, ok. También tú como terapeuta ya te está dando una pauta de decir, ok, ya más o menos sabemos por dónde vamos, ok. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo que cómo lo siento? Sí. Sientes un vacío, sientes una presión, sientes piquetes, sientes que te jalan. ¿Qué sientes? Como de, no, pues siento una presión aquí atrás horrible, horrible, horrible. Ok. ¿Qué temperatura tiene? ¿Cómo que sí? Calor, helado, frío. Porque hay una diferencia entre helado y frío. Ujú. Hay una diferencia muy, muy marcada entre sentir frío y sentir helado. No, pues caliente. Ok. ¿Por qué crees? O más bien ahí entraría más bien, si pudieras ponerle nombre a esa emoción, ¿cuál sería? Y ahí es cuando incluso nosotros como terapeutas a veces nos sacamos de onda, porque nosotros esperamos una respuesta de nuestra hipótesis de qué es lo que está pasando, y es como de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy al azar, ¿no? Yo sé que la situación que me está platicando le causó una línea lógica, diría, causó tristeza. Sin embargo, en la exploración de mindfulness, llegas a ese punto de que estás sintiendo y te dice, estoy encabronado, estoy enojado. Esto es lo que siento cuando estoy enojado. Ok. Mi hipótesis, sí, se tumbó. Sin embargo, eso no quiere decir que la intervención fue vana. Hay una intervención. ¿Cuál es? Ok, estas situaciones te ponen enojado. ¿Por qué?
Pues por lo menos ya identificó. Ajá. Ya identificaste qué le provoca y qué situación es y que ya hizo contacto aparte. Es lo que Que iba hiciste ajá. contacto. Y al hacer contacto como, no Sí. mames, que sí es... Y luego también ok, ya sabes que estás enojado, ¿por qué estás enojado? Ya le pusiste nombres como de, pues porque me sentí así, cuando me dijo esto. Y ya es cuando tú de manera cálida le dices, ¿y cómo te sientes ahora? Y es impresionante, no en todos pasa, a veces hay situaciones que no se pueden llevar a mejor término, pero es como de, me siento mejor. ¿Qué pasaría si lo llevas afuera y lo aplicas? Lo intentaremos. Y ya de entrada ahí tienes otra habilidad, que es la habilidad de mindfulness, que es, bueno, muy valiosa. Sí. Quien me conoció hace 2 años pensaría, ¿quién es este cabrón? ¿Y por qué chingados está hablando de esa manera del mindfulness? Este güey ¿Qué le decía que pasa? no, ajá. Ajá, así. ¿Saben? Me hace pensar en algo que leí que, bueno, me voy a salir poquito. Donde leí hay un artículo de la relación que había sobre esta desregulación emocional. Ya lo hice mucho mejor. Ya, gracias. Y la rumiación, que la rumiación es esta, que estar piense y que a veces está cansado de estar pensando sobre algo, e incluso la ideación suicida. Y hablaban de que es muy castigado, ¿no? Ambas. Estar rumiando y estar pensando es muy castigante. O sea, en el sentido más bien de que es castigado por los demás y tú también lo castigas. Es como, ya deja de estar pensando en eso. O ya quítatelo, ya piensa, ya salte a otra cosa, vea que te dé el sol, no sé, que te dé el aire. Y aparte la ideación suicida, que ustedes saben que es todavía más cañón, muchísimo más castigada, que incluso hay personas que no... Jesús, María y José, no hablas de eso. No hablen de eso porque vas a... Es muy pegriloso. ¿Para qué vean? Sí, capaz que hago que uno de ustedes... No lo vamos a hacer, ¿eh? Por favor. No. Bueno, pero la gente no quiere hablar de eso porque piensa que entre más lo hablas, Más lo Se Lo vas a refuerzas. cumple, invocar, ajá, o sea, no como le si digas. de alguna manera. oiga, su hijo se quiere suicidar. No le diga, no le decida. No le andes dando ideas, así. Que yo tengo una pequeña teoría biológica sobre eso. Nuestro cerebro funciona por medio de procesos. Cuando nosotros tenemos una rumiación y no hablamos de ella, el proceso pensante no se termina. Ahí sigue. Ay, Hay qué un proceso, cansado. hay un proceso atorado. Cuando hablas de una situación suicida y le das oportunidad a la persona que te lo diga, que lo procese, el cerebro pasa por todo este proceso y dice, ok, la rumia ya no es tan fuerte, porque le permitiste alcanzar ese proceso cerebral donde estructuraste no solamente el discurso, estructuraste el cómo hacerlo, el dónde hacerlo y por qué hacerlo. Y cuando llegas a ese por qué hacerlo es cuando... Justo en eso se enfocan. Justo hablan de que no debería de ser castigada el hecho de tener rumia o de tener una ideación suicida. O de pensarlo, ajá, como de pensarlo. O sea, si lo sacas, tiene una intención, tiene una función que es como ya no sentirte mal, Exacto. como eliminar tu malestar, regular eso que tú estás sintiendo, porque la ideación suicida es como, no es exactamente como, bueno, le voy a poner un fin a mi vida, literalmente, es como le quiero poner fin a esto que estoy sintiendo pensando que ya me tiene hasta la madre, ¿no? Que atrás de ese quiero dejar de sentir existe otra función, que es solucionar el problema. Justo decía que la rumia no se centra en solución del problema, sino en qué lo causó y en qué consecuencias estoy teniendo. Entonces terminas con tu pareja y estás, pero ¿por qué me dejó? Pero porque sí estábamos bien a gusto, pero tal vez yo hice algo malo, es que ve cómo me tiene y está saliendo con alguien más y es que ¿por qué? Y empiezas con la rumia la y presa de nuevo. Y no está solucionando nada, o sea, creo que hasta te está generando más malestar. Más presión a la presa. Entonces, lo que yo lea te invitan como a ver esta rumiación y esta ideación suicida, bueno, en esto que leí, como algo separado, como de, oye, es que tiene un objetivo de ser, tiene algo de por qué está ahí, porque lo estás pensando, porque lo estás sintiendo, ¿no? Que ojo, la ideación suicida también está relacionado, o sea, está sobre el mismo terreno que el beber alcohol, pero el beber alcohol está permitido por la sociedad. Si te pones hasta la madre, tienes lugar, tienes antro, tienes quien te ponga hasta la madre. Quien te cuide. Si te ponga, quien te cuide, entre comillas. Está bien visto que un sábado
encontremos a un cabrón tirado a las 6 de la mañana en un bulevar donde existen muchos bares, es como de, es normal, es normatizado. Y es normal que te pongas una peda si terminaste con alguien, si Exactamente. se te murió alguien. Exactamente. Y cuando volteamos a ver cuál es la función de ese tomar alcohol en descontrol, es la misma función que la ideación suicida. Pues Con el sí. alcohol minimizamos la sensación desagradable que me da el corte con la pareja, la pérdida de un ser querido, bajo los niveles de tristeza y es socialmente aceptado. Por eso es que hay tanto alcohólico. Ay. La ideación suicida es más estigmatizada, Sí. se sufre en silencio, Ujú. pero las estadísticas de suicidio, Son cañones. ahí están. Aunque lo del alcohol, nada más me gustaría abonar que es un arma de doble filo, ¿no? Porque sí, claro, o sea, Te es estás un tema. matando. No, y en el momento, o sea, en el momento siente bien a toda madre, tal vez. Pero ¿qué tal luego con el bajón? Al final es un hipnótico sedante, o sea, y es un depresor también a largo Sí. Que plazo. volvemos al inicio, Ajá, que te entonces da está una el círculo ahí desregulación. vicioso, y, o Ujú. sea, está chido en hacerlo de vez en cuando, o bueno, cada semana cada quien lo que quiera, pero al final es el punto, eso tampoco va a resolver, pues, al 100% una situación. Ujú. Y es justo lo que hace la rumiación también porque te da un falso sentido de control. Piensas que lo estás controlando porque lo estás pensando y estás buscando soluciones y estás buscando causas, pero realmente estás en el mismo trip, pues estás dándole vueltas. Al igual que el alcohol, o sea, tomas, te sientes bien instantáneamente, luego te sientes súper mal, luego te sientes de una sensación de depresión y luego Ujú. otra vez empieza. Es lo mismo, Un círculo vicioso. Ujú. es lo mismo. Ok, No, conclusiones. conclusión, no sirve Cierres. como regulación el tomar alcohol. Al contrario, te ayuda con la desregulación. Y me gustaría, para concluir, agregar el hecho de por qué la industria del alcohol, si es tan dañina, está tan consolidada. Ay, pues porque. No, ahí No, déjate del dinero. entraríamos en temas muy chairos, muy anarquistas, No, toda no, esa no, índoles, nos vamos a poner más El en ese rollo. alcohol desde momentos inmemorables nos ha traído ligereza en el dolor. Antes se usaba como anestésico. Sí. En todo Desde momento, ahí, sí. en todo momento ha servido para bajar el dolor físico y emocional. Mm. Sirve. Por Cañón. eso es que la gente paga tanto por una pinche botella, porque de manera sintetizada, esporádica y cortita, te trae esos destellos de emoción, más bien de bienestar, que no son permanentes, que a largo plazo es peor. Pero creo que por ahí va el tema, por eso está tan reforzada, o por eso está tan consolidada el consumo de alcohol, porque todos en todo momento nos queremos sentir bien. ¿No es una buena estrategia de regulación? Bien. Hay más. Bien Ay. pedos. Bien. Ahí Bien bastardos, pero bueno. Si al rato vamos a hacer un video así y nos estamos Ay, regulando, joder, su pinche madre. Para regular la ansiedad que provoca Ujú. estar aquí. Sí. Siempre visiten a un profesional de la salud. Hay muchas maneras de regular. Una de ellas fue la que compartimos aquí, que son habilidades mindfulness. Describir qué es lo que estás sintiendo, Ujú. cómo lo estás sintiendo, qué temperatura tiene lo que estás Nombrarlo. sintiendo y ponerle nombre. Todo lo demás va a venir como consecuencia de estas 4 preguntas. Incluso también como buscar redes de apoyo que sean confiables, ¿no? Como en tu caso, tus papás. Mi Ujú. Está chido Sí, claro. también. Ya después del Luego, proceso luego. terapéutico. Porque, pues, Ay, sí, Sí, pues claro. bueno, si la van a ver chamba esto, detrás. los quiero un chingo, pero se pasaron de lanza. Ah, ¿Ustedes? El reproche. Así se vale. Yo invitaría a que resistamos a este ímpetu de querer hacer que se sienta bien, de borrarle como el tema del malestar y no pasa nada, y entonces, porque eso es algo muy, muy, muy reforzado en este contexto social donde vivimos de, como de lo que decían desde un principio, el niño se cae, no pasa nada, levántate, o sea, es una forma bien simbólica también de decir, no, me siento de la chingada, oye, no pasa nada, vibra alto, la vida es positividad todo el tiempo, o sea, no, la neta ya hay que tomar como más conciencia de cómo también normalizar, si le queremos decir de esa forma, o sea, toda la gama de nuestras emociones, la tristeza, el enojo, el asco, de lo que hablábamos la sesión pasada en el otro podcast, o sea, todas son valiosas, no es que haya una que esté mala, buena o blanca o negra, como le quieran llamar, o sea, todas tienen una función, como ya lo hemos hablado, pero sí
desestigmatizarlas con nosotros mismos ayudamos mucho, porque obviamente primero es en función de nosotros y también después podemos aportarle al otro, ¿no? Todos tenemos redes de apoyo valiosos, amigos, papás, sí, sobrinos, nietos, quien Y sea. si no las tienes, las puedes crear. Es correcto, Sí, también. claro. Pero entonces a quien tengamos que sí realmente abonemos, o sea, una ayuda fehaciente en cuanto a no luego quitarle el malestar, sino decir, ok, te entiendo y tiene una razón valiosísima de que tú te sientas así en este momento. No luego, ¡pum!, quitarla. Hack. Cuando veas a una persona que está sufriendo por una pérdida de pareja o de un ser querido, siéntate a un lado de él. Te acompaño. Punto. Quédate ahí, sin decir nada más. Después de un tiempo determinado, que veas que esta persona está cambiando el semblante, pregúntale, ¿qué te hizo sentir que yo llegara así? Te vas a dar cuenta de un chingo de cosas. Hack. ¿Tú qué concluís? Bueno, pues sería como medio repetitivo, pues, pero pienso y me hizo mucho sentido la parte del contexto. Evaluar en qué momento estoy y por qué estoy sintiendo esto y que muchas veces encaja perfectamente con lo que está pasando en ese momento. O sea, se vale que te hayas expresado así o entiendo que hayas tenido estas sensaciones o estas emociones porque el lugar en el que donde estabas, lo que te estaba pasando justo en ese momento, bueno, pues es que daba para eso, ¿no? Sí, a Entonces, huevo. yo me quedo con eso y incluso personalmente me ayuda mucho verlo así, pues como de, date chance, y, o sea, también no manches, pobre tía, Exacto. aguanta. Llórale, güey, no hay bronca. Sí, la güey, neta. pues está bien, no hay, O hay regularnos bronca. con majaderías, como hoy, por ejemplo. O sea, lo ¿Cómo que chingados decíamos. crees que yo voy a andar diciendo masajes baja? Hombre, no, qué verga, güey, si yo soy un respetable terapeuta. Al final, Sí, cada quien. Eso no es, no se somete a tela de juicio, por supuesto, pero lo demás es divertido también. ¿Dónde los encontramos? Redes Leslia Mezquita. Si van, hay buenas estrategias ahí, chíquenle. Yo parezco como psicóloga Carla Quintero. Vale. Muchas gracias. Nos vemos la Súper. siguiente semana. Gracias, chicos. Bye. Igualmente.